Vamos a ir entonces con la primera parte, que es la primera parte que vamos a entonces relacionar cómo nace esto de la gestión del riesgo, que es la base, digamos, de el nacimiento y la razón de ser de los instrumentos derivados, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a partir entonces con unas pequeñas como definiciones que vamos a decir de gestión del riesgo. ¿Y qué decimos? Mira, lo primero, la primera que aparece aquí dice, mira, la gestión del riesgo consiste en evaluar y gestionar con la ayuda de instrumentos derivados, seguros y mecanismos de otro tipo, el grado de exposición de la empresa a distintas fuentes de riesgo. Fíjense entonces ustedes que esta definición que yo les acabo de comentar, ¿verdad? Tiene varios aspectos interesantes. Primero, me habla de que vamos a tener que realizar alguna evaluación y después para gestionar. ¿Por qué? Porque antes de yo poder generar una estrategia de administración del riesgo, tengo que saber cuáles son mis riesgos. Una de las cosas más relevantes de la administración es conocer a qué riesgos estamos expuestos. Si yo conozco cuáles son los riesgos a los cuales me encuentro expuesto o cuáles son los riesgos críticos, evidentemente que voy a poder hacer acciones para poder ojalá reducir o transferir ese riesgo. Si yo no conozco los riesgos a los cuales estoy enfrentado, si no conozco cuáles son los factores de los cuales depende el riesgo, la verdad es que voy básicamente caminando a ciegas, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que las compañías van, en el fondo, tapando hoyos, como se dice, o apagando incendios. Si yo desconozco aquello, entonces la verdad es que una administración del riesgo exitosa y por ende una administración, ¿verdad?, total de la compañía, evidentemente no nos entrega mucha confianza y podría eventualmente ser poco estable en el tiempo. Eh, Esto es igual, chicos, es igual que si yo, es igual que ustedes, por ejemplo, que están estudiando. Cada uno debe conocer cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Uno sabe que uno es mejor por decirte, para la complexión lectora, entonces me acomoda mucho los controles de lectura, otro es muy matemático, ¿verdad? Otro es muy analítico, y cada uno de nosotros tiene distintas potencialidades. Y por lo tanto, como yo sé mis potencialidades, también conozco los riesgos. Sé que no soy tan bueno para este tema, ¿verdad? No me carga, no me gusta, y por lo tanto no me gusta. O simplemente no se me da muy bien, ¿verdad? Y por lo tanto yo sé que en esta materia tengo que poner más énfasis porque sé que el tiempo que yo requiero para poder lograr un éxito en esta materia es mayor. En las empresas es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy expuesto a un riesgo, ¿verdad? Eh, Ese riesgo lo tengo que, en el fondo, administrar y generar acciones para que, evidentemente, ese riesgo disminuya y ojalá transferirlo. Entonces, lo primero y fundamental es que las compañías puedan evaluar y determinar entonces cuál es el nivel de riesgo. Y una vez que he determinado aquello, yo puedo gestionar. ¿Y cómo lo voy a gestionar? Con la ayuda de, por ejemplo, instrumentos derivados financieros, ¿verdad? Que van a estar directamente relacionados a gestionar un tipo de riesgo. Los seguros también son para gestionar el riesgo, otro tipo de riesgo, y también habrá mecanismos de otro tipo, por ejemplo, decisiones que puede tomar la compañía de estructura, decisiones operacionales que puede tomar y que van a influir en el grado de exposición de la empresa a distintas fuentes de riesgo. Si ustedes se fijan, seguramente que se recordarán trabajos que hayan hecho durante la carrera, ¿verdad?, en las cuales les ha tocado recurrir como fuente de información a las memorias de las empresas. Y en todas las memorias de las empresas aparecen declarados los riesgos a los cuales están expuestas las empresas. Eso es porque eso es tremendamente importante. Y se entiende, evidentemente, que una compañía que no conoce sus riesgos y por lo tanto no hace nada con respecto a la administración de sus riesgos, evidentemente no es una empresa que eventualmente pudiera ser de potencial inversión de los inversionistas en los mercados. Entonces, es tremendamente importante. Ahí tenemos una segunda definición
de Gestión y Administración del Riesgo dice, mira, el proceso por el cual una organización o individuo define el nivel de riesgo que desea tomar, mide el nivel de riesgo que está asumiendo y los hace coincidir. Aquí tenemos otra forma de ver, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos el nivel de riesgo que estamos asumiendo y yo voy a definir cuál es el nivel de riesgo que yo deseo tomar, cuál es el grado de exposición. Cuando nosotros hablamos del grado de exposición de la empresa, estamos hablando de los efectos, de qué tan fuerte es el efecto que pueda tener una determinada variable de riesgo en mis flujos de caja, finalmente. Entonces, aquí surge un concepto que es tremendamente importante, chicos. No todos los riesgos se gestionan. Las empresas no todos los riesgos los van a tratar de disminuir o de transferir. Van a haber algunos con los cuales la compañía decida vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de gestión del riesgo también tiene un costo. Y ese costo evidentemente es en horas hombres, ¿verdad? Es en costos financieros, eventualmente si utilizamos derivados financieros. Entonces, no todas las compañías van a decidir, uno, hacer gestión del riesgo, y dos, no van a decidir gestionar todas las fuentes de riesgo. Eso también es un tema que debemos tener en consideración, ¿verdad? Yo no puedo cubrir una empresa si no tiene las condiciones económicas para hacerlo, no va a poder cubrir todo su riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, como decimos ahí, mira, la gestión del riesgo nunca ofrece garantía de más de un 100% de éxito. No es posible eliminar totalmente el riesgo, ya sabemos ya que no es posible eliminar totalmente el riesgo, es un tema que lo vimos, ¿verdad?, cuando se hablaba, por ejemplo, en el curso de finanzas corporativas, cuando se habla del riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Nosotros decimos que hay un riesgo que, a pesar de que las compañías, de que la compañía pueda diversificar, que la compañía pueda realizar una serie de acciones para reducir el riesgo, hay un riesgo que permanece y que es el riesgo básicamente del sistema. Entonces, esto también es importante. O sea, nunca vamos a disminuir 100% del riesgo, porque vamos a tener siempre algún factor que va a ser volátil y por lo tanto va a exponer a la compañía. O sea, eso de todas maneras. Y lo segundo es que, como dice ahí, que es un proceso constante, ¿verdad? Y es un proceso constante porque las variables que generan el riesgo dentro de las empresas van cambiando. Y como estas van cambiando, la compañía tiene que irse adaptando a las nuevas condiciones, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, si se fijan, nuestra economía está viviendo un momento no tan bueno, evidentemente, influido básicamente por dos cosas que se nos juntaron. Una, que fue la primera, y que fue a partir de octubre, el estallido social, que generó grandes problemas en la economía y principalmente a los que siempre les toca más fuerte, que son las pymes, y por lo tanto generó desempleo. Y además se nos juntó, ¿verdad? No nos alcanzamos a recuperar en absoluto y se nos juntó con esta pandemia que es un tema mundial. Entonces nuestra economía venía muy desgastada y ahora con esto de la pandemia, evidentemente, entonces se estima que vamos a pasar por lo menos todo este año y el año 2021, ¿verdad? Tratando de recuperar la economía. Y eso significa, obviamente, entonces que las compañías han tenido que adaptarse. Y este proceso de adaptación implica que las compañías entonces tienen que hacer un constante proceso en el cual, ¿verdad?, aparecen nuevos frentes de fuentes de riesgo. Estas fuentes de riesgo van cambiando a su vez y por lo tanto la compañía entonces tiene que hacer un proceso constante. Y eso es un reto adicional, porque como si nos juntamos con el otro antecedente que yo les entregaba, que este es un proceso que tiene costos para la empresa, ¿verdad? Evidentemente no es gratis. Entonces, se juntan estos dos factores y hacen que se produzca esta como tormenta perfecta, ¿verdad? Y lamentablemente ya sabemos ya que hay muchas empresas que no han logrado sobrevivir y otras que no van a lograr sobrevivir tampoco, ¿verdad? Especialmente las pymes, que son
las que están siempre más expuestas a el devenir de la economía. Así que la cosa no es fácil, ¿verdad? Aquí tenemos un concepto, ¿verdad?, que es el ERM, o Enterprise Risk Management, que es básicamente la visión que se entrega hoy día, ¿verdad?, con respecto a la administración del riesgo de las compañías, ¿verdad? Este que se le ha denominado ERM, ¿verdad?, que es básicamente la administración del riesgo de la empresa en su totalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto, chicos, es que tradicionalmente las compañías abordaban la administración del riesgo en la empresa individualmente, separando, ¿verdad?, los distintos tipos de riesgo que podemos encontrar en la empresa, separándolo y administrándolos y creando estrategias para la reducción del riesgo por parcelas, ¿verdad? La visión y la nueva visión que se plantea hoy día para la administración del riesgo de la empresa es una visión macro, ¿verdad? Es una visión en la cual la empresa va a ver su nivel completo de exposición. Para eso, la empresa tiene que ser capaz de determinar, por lo tanto, todas las fuentes y crear una estrategia que incluya, ¿verdad?, la sinergia que se puede producir entre la administración del riesgo de de todos los riesgos que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, dice ahí la estrategia ERM exige que las empresas primero estimen su nivel de exposición. Espérenme un poquito, chicos, voy a conectar mi pantalla. Voy a conectar mi Sarra para que vayamos haciendo. Ahí está, y el lápiz. Ya, entonces, estamos acá. Entonces, la estrategia, digamos, ERM exige que las empresas primero estimen su nivel de exposición, ¿verdad? Primero que todo, este diagnóstico que yo les comentaba, este diagnóstico que requiere entonces, uno, determinar las fuentes y dos, medir el nivel de exposición, ¿verdad? ¿Qué tan expuestos estamos, ¿verdad? Entonces ahí la compañía tendrá que empezar a definir. Obviamente que a medida que cambia la naturaleza del negocio, ¿verdad?, el giro del negocio, lo que va a ir pasando es que vamos a tener entonces que algunas industrias, por ejemplo, van a estar más expuestas, por ejemplo, al tipo de cambio. Hay otras que les va a dar lo mismo el tipo de cambio, y hay algunas que van a estar muy expuestas a la inflación, por ejemplo, o hay algunas que van a estar muy expuestas a la tasa de interés, a los movimientos de la tasa de interés, en fin, ¿verdad? Entonces, esta estimación del nivel de exposición es el diagnóstico inicial que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y segundo, definir estrategias para reducir el riesgo, ¿verdad? Por ahí ustedes se van a acordar, porque esto, yo les decía, estimar el nivel de exposición o diagnosticar es como cuando uno va al médico y el médico dice, ya, vamos a hacer un montón de exámenes para ver cómo está y ver la cosa como completita, ¿verdad? Entonces lo que hace es que partimos de la base, tu diagnóstico es ¿verdad? Esto es lo que tú tienes y a lo que estás expuesto. Mira, tienes bajo, no sé, la glicemia, tienes alto, no sé, el colesterol, estoy inventando, ¿verdad? Qué sé yo. Y por lo tanto, esos son tus riesgos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es tomar este medicamento, este otro medicamento, y además evitar esto y esto otro. Tienes que hacer estos cambios en tu vida, etc. Esta cosa es como lo mismo, ¿verdad? Por ahí había los que se están repitiendo el curso, ¿verdad? Se deben acordar ahí de una similitud que hacíamos con un bisturí, por ahí, ¿verdad? Por ahí va a aparecer en algún minuto, ¿verdad? Lo que hace entonces el cirujano es que va a extirpar esto que no me gusta, esto que me afecta mis flujos de caja. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener entonces es eso, una estrategia que me va a lograr, en el fondo, extirpar o minimizar estos factores que están produciendo, ¿verdad?, una contaminación. Profe, no se le escucha nada.
¿Really? ¿Nada? No, Yo sí la se escucha escucho, bien, creo que yo la escucho súper bien. ahí Sí, en el Sí, se audio. escuchó bien. sí. Debe ser tu volumen a lo mejor chiquitita. Es tu internet. Ya. Mira, acá lo que tenemos, chicos, es un diagrama donde vamos a ver de qué manera, digamos, de qué manera afectan los riesgos y las actividades que se realizan dentro de la Profe, compañía. Dime, no se escucha. es que parece que solamente tú nomás no No escuchas, le escucho nada. solamente tú Ay, parece. entonces soy yo, me voy a desconectar y vuelvo. Eso mejor, porque el resto me dice que sí me escucha. Sí, súper bien. Y ahora sí. Ah, ya. Sí se escucha, me decían aquí varios. Ya. Vamos a repetir entonces. Vamos a explicar este diagramita, chicos, que está bien interesante. Mira, en este diagrama, ¿qué decimos? Mira, acá tenemos los objetivos empresariales, ¿verdad? Ustedes ya tienen clarito, ¿verdad? Han tenido sus cursos de management, entonces aquí tenemos los objetivos empresariales y en base a los objetivos empresariales nosotros vamos a definir nuestra estrategia corporativa. Y esta estrategia corporativa, ¿verdad?, va a estar compuesta por actividades asociadas con la producción, la distribución y los procesos de pago. Y además va a tener asociados recursos y una estructura organizacional requerida para que me sirva para poder generar, digamos, las actividades. Y eso me va a implicar entonces que una de las características de este proceso y de la implementación de la estrategia corporativa es que se produce incertidumbre de los flujos de caja, porque hay factores, ¿verdad?, que van a hacer que los flujos de caja varíen, ¿verdad?, dependiendo de la variación o la volatilidad que se pueda producir de distintos factores. Y eso, a su vez, va a influir en el valor de la empresa. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de esto, del valor de la empresa, estamos hablando básicamente, si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, del objetivo principal de la administración. Siempre decimos entonces que el objetivo final, la luz al final del túnel, es el valor de la empresa. Todo lo que se hace dentro de la compañía está orientado a maximizar el valor de la empresa. Ese es el objetivo, ¿verdad? Si a mí me dicen, ¿por qué haces todo lo que haces dentro de una empresa? Es para aumentar el valor de la empresa, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la compañía, y esto recordémoslo de aquí hasta la eternidad, chicos, el objetivo de una empresa no es vender más. El objetivo no es obtener más utilidades, es aumentar el valor de la empresa. Este es el objetivo. En la medida en que aumenta el valor de la empresa, nosotros estamos cumpliendo con el objetivo final de la administración, que es, en el caso de empresa, aumentar el precio de la acción, porque en la medida que la empresa valga más, la empresa valdrá más, o sea, el precio de la acción será más alto, ¿verdad? O en empresas que no están compuestas por acciones, será lo mismo, nada más que ahí lo que está pasando es que aumenta la participación, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. Entonces, todo lo que pasa dentro de la compañía tendría que estar orientado directamente a aumentar este tema del valor de la empresa. Y precisamente los riesgos que afectan las actividades de la empresa lo que hacen es, en el fondo, lesionar el valor de la empresa. Entonces, para que la compañía pueda maximizar y cumplir con su objetivo final, tiene que realizar una administración apropiada de los riesgos. Si yo tengo una compañía en la cual no realizo ninguna administración del riesgo, ¿verdad? Que no hago nada para reducir los riesgos a los cuales estoy expuesta y de repente implemento un programa de administración del riesgo, lo que va a pasar es que el valor de la empresa va a subir, ¿verdad? Y ahí hay un paper en el cual vamos a analizar, ustedes van a leer, ¿verdad? Que nos habla precisamente de qué manera la administración del riesgo aumenta el valor de la empresa a través de una serie de efectos que vamos a ver. Recuerden que cuando yo hablo del valor de la empresa, estoy hablando de esa cantidad de dinero que representa el valor presente de los flujos futuros, ¿verdad? Al igual que nosotros le podemos poner precio a cualquier bien o servicio que se transa en la economía, las empresas también tienen un precio.
la verdad es que no tienen precio, tienen valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio es aquel que define la oferta y la demanda, y en el caso de las empresas no hay un mercado de empresas, ¿verdad? Hay mercados de acciones, que es otra cosa, ¿verdad? Y que es la consecuencia del valor de la empresa. Pero no tenemos un mercado activo, por lo tanto nosotros hablamos siempre del valor de la empresa. Esa cantidad de dinero que yo estaría dispuesta a comprar la empresa. Así como un término súper simple. Entonces, chicos, ay, ¿qué me pasó con esto? Entonces, cuando nosotros decimos que se va a producir entonces vamos a lesionar el valor de la empresa, entonces lo que estamos diciendo es, acá, evidentemente, al revés, si yo administro aquí, voy a favorecer el valor de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente uno de los puntos más importantes que tiene el tema de la administración del riesgo, ¿verdad? Las empresas pueden mejorar su desempeño a través de la implementación de procesos de administración del riesgo. También es importante que tengamos claro que, como les decía al inicio, este es un proceso que implica recursos, ¿verdad? Implica recursos que debe manejar la compañía. Y por lo tanto, evidentemente, como pasa en todo orden de cosas en el mundo empresarial, se hace complejo porque al final vemos que solamente las grandes empresas muchas veces son las que están dispuestas y que pueden llevar adelante este proceso. Entonces, claro, se produce este como círculo vicioso, ¿verdad? Las pequeñas empresas y las medianas empresas muchas veces no tienen los recursos como para poder implementar un programa completo o una estrategia de administración del riesgo completo, y por lo tanto el valor no va subiendo, evidentemente. En cambio las grandes van cada vez subiendo, y por lo tanto la brecha se va haciendo cada vez mayor. Vamos a decir entonces que esta estrategia, o el ERM, la estrategia de administración del riesgo, es el proceso por el cual las organizaciones analizan, controlan, financian y monitorean los riesgos de la empresa, con el propósito de aumentar el valor de corto y de largo plazo de la compañía. Así de simple, ¿verdad? Y destacamos entonces, primero, analizar, ¿verdad? Analizan, controlan, ¿verdad? Financian y monitorean. Entonces, aquí con esto cubrimos todo el espectro. O sea, primero hacemos un diagnóstico para determinar. Después yo desarrollo la estrategia. Y después, una vez que implementé la estrategia, yo tengo que hacer el monitoreo, porque esto es una cosa activa, y después volvemos nuevamente, volvemos a diagnosticar, volvemos a procesar, y así. Entonces se produce en el fondo un círculo, y es una actividad que se produce en forma constante. Y fíjate que cuando decimos eso, no decimos que el objetivo final es reducir el riesgo. El objetivo final es aumentar el valor de la empresa. Creación adicional de valor. Ese es el tema final, ¿verdad? Y por lo tanto, si una compañía eventualmente hiciera un diagnóstico y determinara que, por ejemplo, lo que puede suceder, podrían determinar que en un análisis de costo-beneficio marginal, recuerden esto de costos marginales, beneficios marginales, implementamos una medida si el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. Entonces una compañía perfectamente podría determinar que el costo marginal de incorporar una estrategia de administración del riesgo es más alta que el beneficio marginal, que la creación de valor, y por lo tanto eventualmente podría decidir no implementarla. Evidentemente, dadas las características que tiene esto, sería bastante raro, pero podría suceder, en cuyo caso el gran valor que tiene eso es que es una decisión. La estrategia sería no hacer nada, pero no hacer nada porque yo desconozco, o porque no sé, o porque no puedo, o porque no tengo las condiciones, eso no es una estrategia, ¿verdad? En cualquier caso, la estrategia de no hacer nada o de mantener tal cual, ¿verdad?, es una estrategia en la medida en que efectivamente esa estrategia obedezca a una toma de decisiones informada o qué sé yo.
ese es un poquito lo importante de esto. Y la otra parte importante es que, como yo les decía, la estrategia esta de administración del riesgo, que se le denomina la ERM, ¿verdad? Tiene como principio fundamental el aprovechar las sinergias, ¿verdad? Y cuando hablamos de las sinergias, o cuando hablamos de tener una mirada macro y de mirar todas las fuentes de riesgo y administrarlas en conjunto, entonces ahí nosotros decimos, mira, esto lo he escuchado antes. ¿Dónde lo he escuchado? En la teoría de portfolio. Y si ustedes se acuerdan, espero que se acuerden, ¿verdad? De la teoría de portfolios, nosotros decimos entonces que este concepto de la diversificación, ¿verdad? De diversificar el riesgo, decíamos cuando formábamos carteras, ¿verdad? Incluíamos distintos activos que tuvieran como característica, ¿verdad? Que estuvieran, ojalá, lo menos correlacionados posible, de manera de reducir el riesgo. Bueno, esto se basa en básicamente lo mismo. Entonces, dice, mira, cuando los activos están menos que perfectamente correlacionados, ¿verdad? O sea, que tienen un coeficiente de correlación menor que +1, el riesgo total del portfolio será menos que la suma de los riesgos individuales. Entonces, esto aplicado a la administración del riesgo de la compañía, nos dice entonces, si yo agrupo los riesgos todos en una cartera o en un portfolio, lo que va a pasar es que voy a reducir la exposición. Y además el costo de la gestión, porque además voy a hacer una sola gestión y voy a agrupar todos los riesgos y los voy a administrar como una sola cartera, tratando de correlacionar. Entonces, de esa manera yo puedo tener la visión completa. Y la visión completa me dice que entonces nosotros vamos a decidir que van a haber distintos, vamos a ir agrupando los riesgos por básicamente distintas categorías, ¿verdad? Que ya vamos a ver cuáles son los distintos tipos dentro de una empresa, pero puedo abordar la administración a través de instrumentos para distintos tipos. Ejemplo, van a haber algunos que vamos a usar seguros, van a haber otros que vamos a usar derivados, habrán otros que no vamos a hacer nada. Por ejemplo, podríamos decidir dejar algunos subyacentes y no hacer nada. Entonces, de esa manera tenemos esta visión como macro, y no de tener una sola visión y que cada uno, por ejemplo, si tenemos una exposición a tasa de interés, que sea un departamento individual, por ejemplo, el departamento de finanzas o la gerencia de finanzas la que se encargue de ese riesgo. Y por otro lado tenemos riesgos operacionales, y va a ser producción la que se encargue de ese riesgo individualmente. Y cada uno, ¿verdad?, como que se encarga de su parcela. Esta visión lo que plantea es que no, aquí hay una visión completa. Y los papers hablan de el nacimiento, ¿verdad?, de este cargo, ¿verdad?, que tienen las empresas que utilizan esta visión de administración del riesgo como el encargado o el gerente, ¿verdad?, de riesgo de la compañía. Se llama el CRM, ¿verdad?, el Chief Risk Management. Y que sería básicamente entonces un gerente adicional, ¿verdad?, que lo que hace es encargarse de tener esta visión. Y es transversal, porque además tendrá que meterse básicamente en todas las funciones o en todas las gerencias que pueda tener una compañía para generar esta estrategia y administrar la estrategia. Entonces es una visión bastante holística, digamos, si pudiéramos decir, de la administración, y que en el fondo nos plantea entonces un poquito una vuelta atrás de esto de esta visión que tenemos de que todo tiene que ser dividido, ¿verdad? Y que finanzas se encarga de finanzas, y que de producción y marketing del otro, y recursos humanos de su labor, y nadie se mete en nada excepto el gerente general, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos este personaje que estaría encargado de la administración del riesgo y que estaría, ¿verdad?, en el fondo como asesor del gerente general, si lo pensamos en términos de estructura organizacional. Aquí tenemos los tipos de riesgos de la empresa. Entonces tenemos primero los asegurables, que son los típicos que uno cubre el riesgo a través de
a través de seguros, ¿verdad? Los seguros son una forma de administrar el riesgo. Y en general, como les decía, tradicionalmente lo que estamos hablando es de aquellos que tradicionalmente la compañía va administrando a través de la contratación de seguros. Y la contratación de seguros no es simplemente que yo pago una prima y me quedo tranquilo esperando por si se incendia la empresa porque ya la tengo asegurada, ¿verdad? No, porque además las compañías de seguro han entendido que evidentemente para que ellos puedan hacer su negocio, digamos, ¿verdad? Ellos tienen que tratar de reducir el riesgo en las compañías. Entonces ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que las compañías, además de asegurar y de comprometerse a que si se produce un incendio en tu empresa van a cubrir los costos, además lo que hacen es que prestan una serie de asesoría, ¿verdad?, en relación a la mantención de los equipos eléctricos, por ejemplo, y una serie de estrategias para reducir el riesgo de incendio dentro de la compañía, y lo mismo de robos, el tema de la salud, ¿verdad?, a través de las asociaciones de mutuales, ¿verdad? Entonces, lo que se hace acá, entonces, es que efectivamente las compañías de seguros se convierten en un aliado de la compañía para reducir los niveles de riesgo dentro de la empresa. Profe, consulta, Dime, disculpe, dime, ¿cómo dime. cómo se define o qué involucra la responsabilidad civil? Ah, es cuando la compañía la demandan, por ejemplo, no está relacionado con el consumidor, ¿verdad? Está relacionado con demandas que puedas tener con respecto a, por ejemplo, eh, a ver, un ejemplo específico que no me Por quiero... ejemplo, en los seguros automotrices también se involucran primas por responsabilidad civil o coberturas por Sí, sí, responsabilidad sí, civil. exactamente. Están relacionados con demandas que te puedan hacer por perjuicios que la compañía haya realizado a algún tercero. Y claro, por ejemplo, en el caso del seguro de accidente, es de responsabilidad con tercero. Entonces, en el caso de acá, es, por ejemplo, en el caso de que la compañía eventualmente en el ejercicio de su labor, ¿verdad?, termine dañando a través de una externalidad negativa, termine dañando a un tercero y ese tercero exija una compensación. Está relacionado con eso precisamente. Matías me estaba hablando, ¿verdad? Sí, sí, Matías. Sí, está Clarísimo, profe, muchas relacionado con gracias. eso, Matías. Entonces, eh, como les decía, las compañías de seguro se constituyen entonces en un aliado. Porque además que a las compañías de seguro obviamente les importa. A nadie le agrada que se produzca un incendio. A la compañía no le agrada que se produzca un incendio, evidentemente, porque eso va a significar que la compañía tendrá que interrumpir sus operaciones, independiente que después la compañía de seguro me pague, ¿verdad? Pero eso significa entonces que va a haber un cese de operaciones y además eventualmente podrían haber daños a las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente nadie quiere eso. Y por el lado de la aseguradora, menos, obviamente, porque el negocio de la aseguradora está puesta, ¿verdad? De que yo te aseguro a ti, tú me pagas una prima, yo voy a apostar a que nunca se va a producir el evento y el otro apuesta a que sí se produzca el evento. La ganancia de la aseguradora, ¿verdad?, es que el evento no se produzca. Y por lo tanto realizan una serie de labores e invierten recursos para tratar de evitar que se produzcan estos hechos, ¿verdad?, estos eventos. Entonces ahí tenemos varios: incendios, robos por clima, responsabilidad civil, ¿verdad?, interrupción del trabajo, por contaminación, por salud. Todos esos son en general cubiertos a través de los seguros, de tal manera que los seguros se constituyen también dentro de la empresa en un importante instrumento para la cobertura. Después tenemos los riesgos financieros, ¿verdad? Y ahí vamos a tener entonces riesgos de tasa de interés, riesgo cambiario, de precios de los commodities, de liquidez, de riesgo de crédito. Todos estos en general, estos tipos de riesgos en general son los que van orientados a
ser cubiertos por instrumentos derivados, ¿verdad? Básicamente los instrumentos derivados nacen a partir entonces de este tipo de riesgos y prueba de ello es que evidentemente todos los instrumentos que revisemos, ¿verdad? Obviamente están directamente relacionados con este tipo de riesgos. Después tenemos los riesgos operacionales, que es básicamente el negocio, ¿verdad? Cuando uno habla del riesgo del negocio, estamos hablando básicamente de esto, ¿verdad? Estamos hablando de la satisfacción del consumidor, estamos hablando de desarrollo de productos, de fallas de productos, protección de marca, tecnología, fraude administrativo, de información. Estos tipos de riesgos operacionales, ¿verdad? En general, uno los piensa, ¿verdad?, como parte del negocio. En general hay una tendencia a empezar, bueno, es que ese es el negocio, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que te arriesgas cuando emprendes un emprendimiento. Y efectivamente así es parte del negocio. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que la compañía no deba hacer nada, porque dentro de la administración de la compañía nosotros podemos hacer una serie de actividades que podrían eventualmente, ¿verdad?, reducir el riesgo operacional en algunos, estos son algunos solamente de los que yo puse, evidentemente hay más. Y esas actividades generalmente están relacionadas con decisiones de estructura y de operación que puede tomar la compañía, ¿verdad? Esto que se llama la cobertura interna y que obedece, ¿verdad?, a decisiones que las compañías toman. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que algo que hoy día es súper poco popular, ¿verdad? Estas grandes compañías que tienen sus fábricas en países en los cuales pueden utilizar mano de obra muy barata. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Disminución de costos también y menos responsabilidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso está directamente relacionado con el riesgo. Porque resulta que ahí no tengo riesgos, ¿verdad?, de que mis flujos de caja no sean suficientes para cubrir mis costos, porque estoy apostando a que el costo es muy bajo. Entonces reduzco el riesgo, porque por mucho que me suban, como es muy bajo el costo, por mucho si me aumentan, aún así mis flujos de caja van a ser mayores que los costos. Y otra cosa muy importante, el tema de las responsabilidades, ¿verdad? La normativa, ¿verdad?, nos dice que entonces podemos obtener lo mismo, ¿verdad?, en términos de producción, sin tener que cumplir con una serie de normativas que en los países de origen de las empresas son evidentemente mucho más avanzados. Y eso hace que se vean cosas como esclavitud, ¿verdad?, cosas que hemos escuchado y que sabemos que son, ¿verdad?, el trabajo infantil y todas esas cosas que hoy día que han ido saliendo, ¿verdad?, y que de a poco los mercados eh, ay, se me fue la palabra, Teresa. Los mercados van capturando esa información y van castigando a las empresas por esto, ¿verdad? Y así debería ser. Me parece que está muy bien, ¿verdad? Profe, pero eso a su vez también trae otros riesgos que son como imagen de marca también, que también te pueden costar Ahora, caro. claro, porque ahora que efectivamente se han ido sabiendo todas estas cosas y como lo que te decía, el mercado ha ido castigando. Y el castigo es eso, lo que tú dices, disminuye la imagen corporativa y eso finalmente disminuye el valor de la empresa. Entonces, lo mismo que pasa con el tema de la sostenibilidad. Hoy día las compañías están entendiendo que, ya sea están entendiendo que todo lo que está relacionado con sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza son aspectos que deben respetar para seguir funcionando y seguir manteniendo el valor de la empresa. Porque lo contrario, es decir, obviar, ¿verdad?, todos los aspectos ambientales, todos los aspectos sociales. En los sociales recuerden que está todo lo que es la inclusión, todo lo que está el respeto por el tema de los géneros, ¿verdad?, el tema
capacitaciones, el tema de la reconversión, están todos esos temas asociados a los climas organizacionales, el respeto por los derechos de las personas, ¿verdad? Etcétera, está metido todo eso. Y el tema de gobernanza, que es el tema de la transparencia, todo lo que está relacionado con gobierno corporativo. Hoy día las empresas están entendiendo que deben incorporar estos conceptos. Y lo mismo que tú decías, trae otros riesgos. Por mucho tiempo no los trajo, porque esto es más antiguo que el hilo negro, ¿verdad? Esta cosa de producir en países en los cuales yo puedo optar por costos bajísimos, es muy antiguo. Hoy día, sí, de un tiempo a esta parte, esto está produciendo otros riesgos. Entonces las empresas están repensando, básicamente. Están repensando porque hemos tenido varios casos, no sé si alguien se acuerda algún caso, ¿verdad?, de boicot de las compras a empresas y grandes empresas. Y eso afecta directamente el valor de la compañía. Y como acá la administración del riesgo está relacionado con aumentar el valor de la compañía, entonces evidentemente estas compañías han tenido que ir repensando esta forma de administrar. Y finalmente tenemos los riesgos estratégicos, ¿verdad? ¿Qué se le denominan los riesgos estratégicos? Se le denominan riesgos estratégicos aquellos que están directamente orientados a la implementación o sea, que afectan el desempeño de la implementación de la estrategia de la compañía. Por ejemplo, cambio los gustos de los clientes, ¿verdad? O sea, yo ya no quiero hoy día esta cuestión, hoy día quiero otra cosa. Ejemplo, cambian los gustos de los clientes. Ejemplo de eso, a ver, podría ser, por ejemplo, Kodak, chicos. Kodak, ¿les hace sentido? O Sí, podría pues, ser los comercios de comida vegana también. También, McDonald's se tuvo que adaptar. Sí. exactamente, ahí hubo que hacer una adaptación, exactamente, ahí tenemos otro caso, bien vale. Claro, ahí hay Blockbuster. ¿cómo? Blockbuster también. Exacto, también estaba pensando en eso, súper bien, Cristóbal. Claro, ahí hubo un cambio, ¿verdad?, en los gustos de los clientes. Cambios que han sido, evidentemente, motivados por en el caso de Kodak y en el caso de Blockbuster, han sido motivados por el avance de la tecnología, pero cambios los gustos al final, porque yo podría eventualmente decir, no, yo no voy a ver Netflix, yo voy a seguir arrendando películas en Blockbuster, pero eso no sucedió. Lo que sucedió es que todos nos cambiamos. Lo mismo con Kodak, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy día todavía, ¿verdad?, anhela revelar la fotografía, ¿verdad?, como se hacía tradicionalmente en Kodak. Pero la verdad es que el avance de la tecnología hizo que el gusto de los clientes cambiara y cambió, y hoy día evidentemente es más fácil para todo lo que todos sabemos que tenemos en nuestro propio celular, ¿verdad? Por muy chiquito, por muy atrasado que esté, todas tienen una cámara y por lo tanto podemos capturar, hacer lo mismo en menos tiempo y con menos costo. Vale, me dijiste, la comida vegana, claro. Y claro, la comida vegana, ahí hubo un cambio importante en los gustos de los clientes, porque resulta que, por ejemplo, nos tuvimos que ir adaptando a que cada vez, ¿verdad?, hay más personas en la sociedad que no están dispuestas a, ¿verdad?, consumir una serie de alimentos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, uno, los vegetarianos, y dos, los veganos. No sé si hay otro grupo más, no sé si ustedes cachan más eso, yo soy poco, pero entiendo que estamos con los veganos y con los vegetarianos, ¿verdad? Y eso significa entonces que hemos tenido que adaptarnos. Y las compañías entonces han tenido que ir desarrollando, para poder mantener sus flujos de caja, han tenido que ir desarrollando nuevos productos de manera de paliar la disminución del consumo de otros productos. Entonces hoy día, por ejemplo, nosotros encontramos productos veganos de prácticamente todo, ¿verdad? El otro día unos nuggets veganos, utilizando una serie de productos que me hacen suplir, ¿verdad?, el cambio en los gustos de los clientes. El regulatorio, bueno, las innovaciones tecnológicas lo tratamos, el regulatorio, el regulatorio yo lo veo súper marcado
Independiente de lo que pase, nosotros podemos hablar de regulatorio en términos de la legislación laboral, por ejemplo, pero para mí lo más interesante de esto en términos de regulación y lo más los mayores avances que me parecen a mí están directamente relacionados con la regulación ambiental y están relacionados con la regulación de respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Cosas que han ido, que son producto de la evolución de la sociedad, más que de una cosa obligada porque a algunos políticos se les ocurrió modificar las leyes. Esos dos que les planteo son producto de la evolución de la sociedad, de la forma en que las sociedades van creciendo y van aprendiendo. Y todos vamos aprendiendo. Y por lo tanto todos vamos aprendiendo entonces que el medio ambiente es importante, todos vamos aprendiendo que el aspecto social es importante, que el respeto por las diferencias dentro de la sociedad y en la empresa específicamente van cambiando, de tal manera entonces que eso implica retos importantes para la compañía. Y en el fondo, como implica retos, implica riesgos, porque aquellas compañías que no sean capaces de, en el fondo, enfrentar y darse cuenta de esta nueva fuente crítica de riesgo, lo van a pasar muy mal. Y bueno, el riesgo político, evidentemente, entonces está directamente relacionado con lo que afecta a la economía, ¿verdad? O sea, estallido social, está todo dicho, digamos, y ahora cuando pase un poquito la pandemia, volvemos con este cuento viene o sea, el plebiscito, ¿verdad?, que va a ser fuente, evidentemente, de problemas de índole política que nuevamente van a afectar a las compañías, ¿verdad?, y te plantean retos importantes. Así que, bueno, para que vean, mucho, mucho riesgo. Acá tenemos un ejemplo, una compañía desea iniciar, ojo, vamos a ver este ejemplo y vamos a hacer una pausa, ¿ok? Pues si se estaban preguntando si íbamos a hacer pausa, sí, veamos este ejemplo y vamos a la pausa. Una compañía desea iniciar operaciones de ventas a otros países, o sea, internacionalizar, ¿verdad? Cada vez más fácil, las barreras cada vez están más bajas, así que vamos con ello. Esto implica que agregará riesgo cambiario a su perfil de riesgo, nacimiento de un nuevo riesgo. Entonces, así como Cristóbal nos decía recién, esto implica riesgos adicionales, claro, aquí también tenemos un riesgo adicional. O sea, el hecho de yo querer buscar aumentar los flujos de la compañía para aumentar el valor de la empresa, me abrió una fuente nueva de riesgo. Si la producción se encuentra en un país que posee una moneda fuerte en relación a la moneda de los países a los cuales se desea exportar, una forma de administrar este riesgo es relocalizando sus instalaciones de producción. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos entonces una forma, ¿verdad?, de integrar estas dos cosas. Si nosotros dijéramos, mira, yo mido solamente el riesgo cambiario y me quedo con eso, lo que nosotros tendríamos que decir, pues entonces voy a tener que usar un instrumento derivado para cubrirme del riesgo cambiario. Pero también puede ser que nosotros eliminemos el riesgo cambiario o disminuyamos este riesgo cambiario haciendo un cambio. Porque cuando nosotros tenemos, el riesgo cambiario es riesgo cambiario porque se produce una diferencia entre los costos y los ingresos, básicamente. Si yo tengo costos en una moneda y tengo ingresos en otra moneda, puede haber, o sea, al momento de hacer el cambio, digamos, se va a producir eventualmente un desmedro. Entonces, por lo tanto, una forma muy interesante, entonces, sería evitarme aquello. Entonces, como dice, si la producción se encuentra en un país que posee una moneda fuerte en relación a la moneda de los países a los cuales se desea exportar, una forma de administrar este riesgo es relocalizando sus instalaciones de producción. ¿Qué es lo que decimos entonces? Lo que decimos es que nosotros vamos a tener, a ver, antes de pasar por eso, ¿qué significa que tengamos una moneda fuerte en relación a la moneda de los países a los cuales deseamos exportar? ¿Quién me dice qué significa eso? En términos reales, en términos de tipo de cambio. Pensemos en el dólar. Que no es una Pensemos en el moneda. dólar. Que no tiene tanta variación, una cosa así. Que no Como que tiene no tanto, varía tanto. que no varía Como tanto. que sí, por ejemplo, el dólar sube, baja constantemente, entonces el precio chileno
no pasa eso, se mantiene, por así decirlo, Ya. ¿no? Mira, está relacionado, pero no es exactamente lo que significa. ¿Alguien tiene ejemplo, alguna otra opinión? es por Yo. ejemplo, si comenzáramos a hacer negocios con Venezuela, Venezuela posee una inflación muy alta y fluctúa mucho su precio, entonces para nosotros sería un riesgo tener negocios con ellos. Sí, pero eso es el riesgo del negocio, no es por qué tan fuerte es la moneda, ¿ya? Está relacionado también, pero no es exactamente el punto. ¿Alguien más me quería decir algo? O sea, según lo que tengo entendido yo, es que la moneda es fuerte cuando se necesita menos de esa moneda para comprar dólar, por ejemplo, en Chile. Exactamente lo que dice Rodrigo, eso es el punto, ¿verdad? Es más fuerte o menos fuerte dependiendo de cuánto necesito yo para obtener. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos necesitando, para obtener $1, estamos necesitando cerca de 800 pesos, si no me equivoco, no he visto cuánto está hoy día, digamos, pero estamos necesitando cerca de 800 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Nosotros, y efectivamente, como decía, no sé si Andrea parece que decía, está muy volátil, ¿verdad? Esa es la volatilidad de la moneda, ¿verdad? Y que efectivamente tiene por otros factores. Pero lo que sí tenemos clarito es que hoy día nuestra moneda no es una moneda fuerte, ¿verdad? No es una moneda fuerte, porque cada vez vamos necesitando, ¿verdad?, una mayor cantidad de pesos para obtener $1. Entonces, si nosotros tenemos una moneda fuerte, significa que vamos a necesitar poca cantidad de pesos para obtener $1. ¿Cuál es el gran problema con eso? El problema es que cuando yo produzco, por ejemplo, en Chile, yo voy a pagar costos en pesos, ¿ok? Y cuando vendo esa misma producción en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, me van a pagar en dólares, obviamente. Pero cuando yo traiga esos dólares a Chile, los voy a cambiar, ¿verdad?, a una tasa más baja. Supongamos que, inventemos, nosotros hoy día estamos como en 800. Supongamos que se fortalece de tal manera nuestra moneda que en un mes más bajamos a 500. Inventando, así como soñando. Baja 500. Se hizo más fuerte. Es más fuerte porque ahora tengo que pasar menos pesos míos para obtener $1. Quiere decir que mi peso se hizo más fuerte, más poderoso. Ahora solo necesito 500. Pero cuando resulta que el exportador trae $1, ahora en vez de darle 800 pesos que va a ocupar para pagar los costos de producción, ahora le dan solo 500. Entonces, se ve perjudicado. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué pasa si en vez de cubrirme el riesgo cambiario con un instrumento financiero, lo que hacemos es que tomamos una decisión operacional? Y esa decisión operacional me dice, entonces, si yo estoy vendiendo en Estados Unidos, entonces produzcamos allá. Y ahí no voy a tener problema de riesgo cambiario, porque mis costos van a estar en dólares y mis ingresos también van a estar en dólares. Independiente que la moneda chilena se haga más fuerte o menos fuerte, me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que me va a interesar es el margen de contribución, ¿verdad? Entonces no vaya a tener ese problema. El gran problema que tenemos cuando los costos están en una moneda y los ingresos en otra es básicamente ese, que se pueden producir estos problemas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un casito bien, o sea, un ejemplo bien concreto. Y dentro del transcurso del curso vamos a ver un caso bien interesante que tenemos y que encontré por ahí y que habla precisamente de formas en las cuales las compañías logran tomar decisiones administrando el riesgo de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas mirando finalmente, en esta parte lo que me interesa que nos quede como clarito es que cuando uno va mirando el espectro completo, cuando uno se hace un panorama completo de todos los riesgos, tú puedes ir haciendo decisiones puedes ir tomando decisiones de esta manera, evaluando los riesgos, qué sé yo. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esto? Bien, vamos a ir a un break entonces, chicos. A ver, ¿qué hora es? Son las
11:02, vamos a ir a un break de 15 minutos, hasta las 11:17 o 18, ¿ok? Déjame parar aquí la... Ay, ¿por qué no se me esto? Vamos a ir a un break entonces. Vamos al break. Vamos entonces con esto que estamos viendo, ¿verdad? De esta parte introductoria. Entonces, en la cual estamos viendo un poco la razón de ser de la existencia, entonces, de por qué aparecen estas estrategias de cobertura y por qué existe la necesidad de realizar algún tipo de cobertura del riesgo que enfrentan las empresas. Entonces veíamos este ejemplo de la compañía esta que producía en un determinado país y vendía en otro determinado país, y por lo tanto le afectaba el riesgo cambiario. Entonces toma una decisión, por ejemplo, operacional, básicamente que tiene por objetivo disminuir o eliminar básicamente el riesgo cambiario, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una administración, ¿verdad?, holística o de portfolio, ¿verdad?, del portfolio de riesgos de la empresa, estamos hablando básicamente de la posibilidad de generar entonces este tipo de sinergia. Como dice acá, una vez que la compañía ha determinado el perfil de riesgo, la compañía aquí debe decidir cuáles riesgos gestionar vía seguros y cuáles vía derivados financieros, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estas dos alternativas que nos van a ayudar entonces a disminuir o transferir. Además, dice, existen otros mecanismos de transferencia del riesgo como mecanismos legales de desinversión u outsourcing. Entonces, veamos esta segunda parte. Primero, cuando nosotros hablamos de desinversión, estamos hablando de básicamente reducir los activos de la compañía. ¿Qué activos? Activos financieros, básicamente. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de eliminar una sucursal o eliminar una unidad de negocio que está produciendo, que no está produciendo flujos de caja positivo, ¿verdad? Y cuando hablamos del outsourcing, estamos hablando de subcontratación de algunos servicios por parte de la compañía. Y mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes, chicos, que estos dos procesos, la desinversión y el outsourcing, podrían ayudar a transferir el riesgo de la empresa? Esa es mi pregunta. Si alguien se le ocurre, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo piensan que se puede producir ese proceso? Vamos. ¿Alguien? ¿Nadie? Yo pienso que en el outsourcing, cómo disminuyen los riesgos es porque ya no tienes que producirlos tú y es una preocupación menos. Pero aún así siento igual que se producen como riesgos paralelos a eso mismo. Pero o sea, finalmente, nuevo, sí, porque como tu empresa está, o sea, tu empresa productora está afuera, tú no sabes cómo hacer el proceso, tú solamente recibes el producto, entonces puede ser el riesgo, uno de los riesgos ahí, que el cliente se encuentre con la falla, si es que existiera la falla. Entonces, eso sería súper complejo porque ahí como tendría problemas con la reputación y todo. Entonces, pero disminuye los riesgos así mismo también en su producción. Bueno, no sé. Claro. Sí, fíjate que este tema del outsourcing es bien interesante porque precisamente es Vale la que me está hablando, ¿cierto? Precisamente Vale, tú tocaste un punto que es tremendamente importante y es hasta qué punto podemos subcontratar, hasta qué punto podemos externalizar. Y precisamente tocaste unos puntos clave, ¿verdad? Se dice que hay actividades críticas que las compañías no deben externalizar. Y una de ellas es precisamente la producción, porque es el núcleo de la compañía. Entonces, yo podría externalizar lo típico que uno externaliza: seguridad, aseo, administración de redes, contrataciones, etcétera, que son las cosas como típicas que se externalizan, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos a un punto en el cual empezamos a externalizar actividades que son críticas de la compañía, eso significa, como tú bien me decías, significa, claro, crear nuevos riesgos, porque en el fondo perdiste el control.
Entonces, del punto de vista de las compañías deben ser capaces de decidir cuáles son las actividades críticas que deben mantener dentro de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, la producción pareciera que no es una buena idea. Lo que nosotros podemos hacer, evidentemente, es comprar por ejemplo, externalizar la producción de las partes y la compañía quedarse con el armado, por ejemplo, que pasa mucho, por ejemplo, en la industria de los automóviles, ¿verdad? Pero siempre y cuando la compañía pueda mantener el control de calidad, pueda mantener, ¿verdad?, este punto crítico que es especial. Y el outsourcing, la gracia, una vez dicho eso, el outsourcing, claramente la gracia que tiene es que transferimos el riesgo a otro. En este caso, por ejemplo, lo que usualmente, o la principal riesgo que las compañías pretenden evitar cuando externalizan algún tipo de actividad, está relacionado con los riesgos legales, está relacionado con los riesgos laborales. Porque te evitas, evidentemente, una serie de costos adicionales, que es el costo laboral, ¿verdad?, de tener que contratar personas directamente y después eventualmente disminuir ese costo fijo y por lo tanto subir un costo social importante. Distinto es cuando yo simplemente tengo que cortar el contrato con un subcontratista o cambiarlo. Si yo contrato directamente a las personas y armo mi equipo de, por ejemplo, de aseo, y tengo que además generar una plana de personajes que dirijan el cuento, lo que va a pasar es que si si yo quiero, uno, cambiar porque no es satisfactorio el servicio, o dos, reducir, lo que va a pasar es que voy a tener que incurrir en costos adicionales, costos de, evidentemente, liquidación, y además un costo social, que muchas veces a las compañías les importa más que eso, ¿verdad? El hecho de que la compañía esté desvinculando personas, ¿verdad?, implica para la compañía un costo que va inclusive a la baja de la productividad del resto que se queda. Entonces, desde ese punto de vista, las compañías reducen su riesgo a través de esta alternativa. Y la segunda que hablábamos es la desinversión, y que yo les decía está relacionado con, al revés que invertir. Cuando yo invierto, compro maquinaria, abro nuevas sucursales. La desinversión es exactamente al revés, o sea, me deshago, disminuyo la cantidad de activos, que pueden ser activos fijos o pueden ser también activos financieros, sucursales nuevas, pueden ser unidades de negocios que no están funcionando, ¿verdad? Y ahí lo que hago, evidentemente, es que hacer un análisis de costo-beneficio, y lo que digo es, esta unidad me está generando más riesgo del que puedo manejar, y por lo tanto, además, el beneficio marginal de mantenerla no me está, digamos, dando números positivos. Por lo tanto, puede utilizar esas herramientas también. Si se fijan, entonces, no solamente la cobertura de riesgo de una empresa implica utilizar instrumentos derivados, sino que implica utilizar una serie de herramientas que están destinadas, obviamente, a administrar el riesgo y a transferirlo. Y las podemos utilizar en la medida en que yo tenga el panorama completo. Finalmente, como dice acá, chicos, habrán algunos riesgos que no son factibles. Habrán algunos riesgos que no son factibles de manejar por estas vías y que la empresa los tendrá que retener. A eso me refería yo cuando al inicio les decía, o sea, podrá la compañía decidir no hacer nada con respecto a algún riesgo, y eso también es una estrategia, porque no sea factible de manejar por esas vías, o porque simplemente el costo de implementarlo, la estrategia es más alto que el beneficio marginal que significa la administración, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, bueno, un riesgo operativo, ustedes lo pueden ver. Vamos a esto. Efectos de la cobertura de riesgo a través de instrumentos derivados. Vamos ahora, una vez que ya hablamos de estas cosas como general, vamos ahora entrando a poquito a lo que son los instrumentos derivados. Y el efecto de la cobertura de riesgo. Fíjate que aquí yo les nombré varios, ¿verdad? Por ejemplo, permite
hacer un cambio en los flujos de caja de la compañía sin hacer un cambio de actividad. Claro, porque los efectos de los instrumentos derivados, y esto, chicos, esto es tremendamente importante y probablemente, como estamos al inicio del curso, no se van a entender también todos lo que aparece acá. Por lo tanto, por favor acuérdense de esto cuando terminemos el curso, ¿verdad? Porque ahí probablemente va a haber una completa comprensión de cada uno de los aspectos que les estoy nombrando. Porque vamos a ir viendo de qué forma funciona. Lo que tenemos claro es que cuando yo les digo que permite hacer un cambio en los flujos de caja de la compañía sin hacer un cambio de actividad, es porque los instrumentos derivados tienen efectos directos en los flujos de caja de la empresa, ya sea a través de asegurar flujos de caja o a través de maximizar flujos de caja. Cuando yo, por ejemplo, aseguro el precio de un commodity, lo que hago es que le doy estabilidad al flujo de caja, ¿verdad? Y elimino, obviamente, la volatilidad, y eso hace que se produzca un cambio, como decíamos, en el flujo de caja de la compañía, ¿ya? Está relacionado con eso. Por otro lado, tenemos un segundo efecto que dice, mira, reduce los costos de las dificultades financieras. Claro, porque cuando las compañías caen en dificultades financieras, producto de la volatilidad, una serie de variables, ¿verdad? Eso significa costos importantes. Entonces, el hecho de estabilizar, porque los instrumentos derivados lo que pretenden es, básicamente, y una estrategia de cobertura, pretende estabilizar los flujos de caja, obviamente que nos vamos a cubrir de posibles dificultades financieras. Tercero, reducir el riesgo del déficit de efectivo, ¿verdad? Evidentemente relacionado con los flujos de caja, es el riesgo del déficit de efectivo. Si yo aseguro el flujo de caja, entonces el déficit de efectivo, o sea, la probabilidad de tener que incurrir en algún déficit de efectivo, obviamente va a disminuir. Fíjate que mitiga los costos de agencia. ¿Alguien se acuerda de los costos de agencia? ¿Qué eran los costos de agencia? ¿Me podría decir alguien? ¿Alguien se acuerda? Costos de agencia. ¿Qué era eso? ¿Qué es el costo de agencia? ¿Nadie se acuerda? Ya, pues chicos. O empiezo a preguntar. Ya, pues, ¿cómo nadie se va a acordar? ¿Están ahí? Sí. Sí, profe, pero no me acuerdo. En el libro no cachamos. ¿No se acuerdan? ¿En serio? No, profe, sorry. Ya, a ver. Primero, vamos a entonces acordarnos un poquito, porque ya este tema, hay temas que no se pueden dejar. A ver, ¿de qué se trata esto del costo de agencia? Esto del costo de agencia está relacionado con un problema que se produce en las instituciones o en las compañías, que se produce en las compañías cuando se separa cuando decimos que se separa ay, ¿por qué esto no me funciona? Momentito. Cuando separamos la propiedad de la administración de la compañía. Entonces, nosotros vamos a decir, mira, acá nosotros tenemos una empresa, ¿verdad? La empresa X, XY, Z, ponte tú. Y acá tenemos los accionistas o los dueños, vamos a decir, ¿verdad? Accionistas o dueños de la empresa. Accionistas dueños. Y resulta que estos accionistas o dueños han delegado, ¿verdad? Que son los dueños de la empresa, han delegado la administración en un gerente general. En un gerente general. El CEO, básicamente. Y a su vez, este personaje ha delegado también sus facultades en 4 personajes, le vamos a llamar subgerentes, ponte tú. Subgerente. El 1, el 2, el 3. ¿Esta es la explicación de riesgo de agencia? De costo de agencia, sí. De costo de agencia. Ok. Ya, entonces, y para abajo cada uno va a tener a su vez, ¿verdad? Un montón de
otros personajes, qué sé yo, típica estructura organizacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha estudiado que cada vez que pasa esto, es decir, que los accionistas o dueños no son los que ejercen la gestión, se produce un problema que se denomina el problema de agencia. El problema de agencia. ¿En qué consiste el problema de agencia? Primero vamos a hablar por qué se llama agencia. Y se llama agencia, fíjate que por una cosa como de la historia. Porque en la historia, la aristocracia, que era dueña de las tierras, ¿verdad? Que era dueña de todas las tierras, y acá en Chile eso sucedió, y en todas partes del mundo, ¿verdad? Los aristócratas eran los que eran dueños de la historia. Y como eran aristócratas, o eran la clase, bueno, acá en Chile no teníamos muchos aristócratas, vamos a decir, pero también se le hablaba de la clase privilegiada. No trabajaban, ¿verdad? Porque era mal visto que trabajara. Entonces, ¿quién administraba las tierras? El agente. El agente. Entonces, teníamos acá este personaje que eran los dueños, y se le llamaba el principal, y estaba el agente, que administraba, porque como les decía, era mal visto que trabajara la aristocracia no trabajaba, ¿verdad? El agente se le llamaba. Entonces, el problema de agencia, bueno, se llama agencia por eso. ¿Y por qué se llama, por qué se produce el problema de agencia? Porque resulta que los accionistas han delegado facultades en este gerente, y el gerente a su vez en los subgerentes, y los subgerentes a su vez en los mandos medios. Y por lo tanto, este personaje que es el agente podría eventualmente tomar decisiones, ¿verdad? En su toma de decisiones, ¿verdad? Que no estén directamente relacionadas con el objetivo principal. ¿Cuál dijimos que era el objetivo principal de la administración? ¿Alguien se acuerda? Crear valor. Exactamente. El valor de la empresa. Y básicamente aumentarlo. Entonces, podría suceder que este personaje empiece a tomar algunas decisiones que no están directamente apuntando a aumentar el valor de la empresa, sino que están orientadas directamente a cubrir sus propios intereses. ¿Ok? Sus propios intereses. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de intereses? Los intereses normales de cualquier persona humana. Ojo, el problema de agencia no está relacionada con un delito que incurre las personas. No está relacionada con robar, con que el gerente general se robe la plata. No está relacionada con eso, ¿verdad? No está relacionada con que el gerente general tome decisiones que van contra la ley. No, no es eso. Eso es otra cosa, esos son delitos. Esto está relacionado con decisiones que toman los agentes en el ámbito de sus facultades, pero que no siendo delitos no aportan a aumentar el valor de la empresa. Y de eso podemos tener varios ejemplos. Por ejemplo, cuando el gerente general decide asignarse, por ejemplo, gastos de representación altísimos, de tal manera que todos los días puede ir a almorzar y darse una tremenda almuerzo para agasajar, digamos, a posibles clientes. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que, si bien es cierto, se entiende que muchas veces los gerentes generales en el ámbito de su desempeño deben incurrir en costos de ese tipo, probablemente no es necesario que sea uno todos los días, dos, no es necesario que sea ¿verdad? Si nosotros estamos en una gran empresa, obviamente cada una de estas situaciones debe ser evaluada a la luz del tipo de compañía en el cual estamos. Otro ejemplo, si el gerente general dice que hay que comprar un avión porque se tiene que desplazar, supongamos que esta es una multinacional, y por lo tanto tiene que desplazarse a distintos, tiene que desplazarse en distintos países, ¿verdad? Y por lo tanto el gerente general asume, ¿verdad?, que tendrá que comprar un avión para poder desplazarse. Nuevamente, uy, a ver,
Profe, se escucha raro. Sí, esperemos un poquito. Hay alguien que está con... Los voy a mutear a todos. Ya, ahí sí. A ver, ¿por qué los muteé todos? A ver, mutearlos a todos. Ahí sí. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya, entonces, ya, ¿se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, buenísimo. Entonces, como les decía, mira, nuevamente, el ejemplo de la compra de un avión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos hablando de una pyme y el gerente general dice tengo que comprar un avión, a nosotros nos va a parecer que eso es una locura. Pero para una multinacional podría no serlo, porque podría ser que efectivamente, uno, tú agregues seguridad, dos, reducción de tiempo, que en el caso del gerente de una multinacional puede ser absolutamente justificable. Entonces, el problema de agencia va a depender un poquito de eso. Pero los casos más interesantes son, por ejemplo, cuando los gerentes generales toman decisiones en el ámbito de la estrategia. En el ámbito de la estrategia, por ejemplo, el gerente general podría decidir no hacer un proyecto porque como es muy riesgoso, claro, la compañía podría ganar, pero si me va mal, capaz que me echen, porque entonces mejor, ¿para qué me voy a arriesgar? Entonces no lo hago, ¿verdad? Una oportunidad importante que te puede surgir. Esos son los principales costos de agencia, los más importantes de todo. Tomo decisiones, entonces pongo por sobre el valor, el aumento del valor de la empresa, pongo mi interés. ¿Y mi interés cuál es? Ojalá mantener mi posición. Otra cosa que se ve mucho en el ámbito del problema de agencia es que, por ejemplo, en vez de tener 4 subgerentes, tengo 6 subgerentes y aumento mi poder, ¿verdad? Que es una cosa muy humana. Aumento mi poder. Entonces creo estos fundos que se dice, estos feudos, que se dice que vamos creando y voy creando empresas más grandes, porque en la medida en que la empresa sea más grande y tenga más personas, mi posición personal, ¿verdad?, se favorece mi currículum, se favorece mi experiencia, etcétera. Cuando es la verdad que no es necesario agregar otro más. Entonces, cosas muy humanas como esas, que como les digo, no son delitos, obviamente, son decisiones que son tomadas en el ámbito de las facultades que se les han entregado, pero que no favorecen aumentar el valor de la empresa. Fusiones, compras de compañías, por ejemplo, compras a un proveedor y no a otro, etcétera. Todos problemas de agencia que tienen un efecto, y ese efecto principal, el efecto principal es que esto genera costos. Esto genera costos adicionales. Y por lo tanto, estos costos adicionales disminuyen los flujos de la compañía. Disminuyen los flujos de la compañía. Y como disminuyen los flujos de la compañía, disminuye la riqueza de los accionistas. Entonces, este problema de agencia que es tremendamente importante, chicos, es una de las líneas más relevantes que existe en la investigación en finanzas, ¿verdad? Y los efectos que esto produce. Es un tema realmente muy relevante y, como les digo, existe una amplia literatura al respecto, dado que efectivamente, como les decía, es un gran tema. En la medida en que se produzca más, más delegación de facultades, más alto es el riesgo de incurrir en costos de agencia. Si yo tengo 4 subgerentes, también con respecto al gerente general, es posible que los subgerentes también tomen decisiones que no estén directamente relacionadas con el objetivo que les ha planteado su gerente. Y a su vez, dentro de las subgerencias van a haber distintos ejecutivos y ellos también podrán tomar decisiones que, entonces, este es un gran tema. ¿Y qué hacen las empresas para disminuirlo? Básicamente implementan auditorías, ¿verdad? Implementan supervisiones, todo aquello que implica costos adicionales. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que uno de los efectos de la cobertura a través de instrumentos derivados es que ayuda a mitigar los costos de agencia.
porque de esa manera entonces nosotros vamos a estabilizar los flujos y vamos a dejar menos exposición a que las decisiones de las personas tengan que ser tomadas para mitigar, digamos, el riesgo que estemos tratando de atacar. Después, ayuda a las empresas a programar sus necesidades de capital. También, evidentemente, si yo estabilizo el flujo, también mis necesidades de capital van a ser más claras y por lo tanto las compañías van a tener más clarito el camino. Mejora el diseño de las condiciones contractuales de retribución de los ejecutivos y evaluar sus resultados. Aquí también este es un tema que es bien interesante, porque recuerden que yo les decía, el costo de está ligado con el costo de agencia. El costo de agencia, entonces, por lo tanto, lo que va a pasar es que los ejecutivos podrían tomar decisiones en las cuales, en el fondo, subinviertan, ¿verdad? Otro concepto nuevo que probablemente no hayan escuchado. Subinversión, ¿verdad? Esto de dejar de invertir en buenas oportunidades. Subinversión. Cuando yo encuentro una buena oportunidad, pero la desecho. ¿Y por qué la desecho? En este caso, la podría desechar por miedo a que digamos, poder equivocarme y eventualmente cambiar mi posición dentro de la compañía y, en el peor de los casos, ser removido. En el caso de eso, entonces, para evitar eso, muchas compañías lo que hacen es que motivan a sus ejecutivos a tomar buenas decisiones a través de las compensaciones y de las condiciones contractuales. Usualmente, participación, por ejemplo, en las compañías o compensaciones a través de acciones de la empresa, ¿verdad? De tal manera que yo me sienta comprometido. Y si a mí me va bien, o sea, si yo tomo buenas decisiones, a la empresa le irá bien y eso va a tener una compensación adicional en términos de remuneración o en términos de riqueza. Entonces, cuando hablamos de los instrumentos derivados, se dice que un efecto que puede tener esto también es que, en el fondo, cuando nosotros estemos definiendo las condiciones de los ejecutivos, ¿verdad? La existencia de instrumentos derivados me va a ayudar a mejorar, ¿verdad?, el diseño de eso y la evaluación de los resultados, porque en la medida en que yo estoy utilizando estos instrumentos derivados, lo que va a suceder es que voy a asegurar y voy a poder, en el fondo, separar, ¿verdad?, qué es efecto de la utilización de los instrumentos derivados y qué es efecto de las decisiones que vaya a tomar el ejecutivo. Y finalmente, o sea, no finalmente, porque en realidad siguen al otro lado, mejora el proceso de toma de decisiones, evidentemente, ¿verdad? Ahí tenemos solamente algunas. Y por lo tanto, solamente algunas de los beneficios. Sumando todos los beneficios, voy a devolverme, sumando todos los beneficios, nosotros podríamos eventualmente dejarlo en uno solo, ¿verdad? Aumenta el valor de la empresa. Porque todas las que están hacia abajo, evidentemente favorecen aquello. Entonces, este es como el gran resumen de todo, ¿verdad? Cuando yo administro el riesgo, cuando yo utilizo instrumentos derivados, aumento el valor de la empresa. ¿A través de qué? De todas esas que están ahí. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ya vamos a entrar a un ejemplo un poquito más numérico, ¿verdad? Mira, dice, Calzados Energy exporta zapatos fabricados en Chile a Estados Unidos, lo cual hace que el valor de la empresa sea mayor cuanto menos vale el peso en relación al dólar americano, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en el caso que habíamos visto recién, ¿verdad? Tenemos un problema de riesgo cambiario, se hace menos fuerte la moneda y entonces vamos a tener un problema. Supongamos que existe la misma probabilidad de que el dólar valga 680, 690 y 700 pesos el próximo año. Es decir, nosotros podríamos decir entonces que la probabilidad asociada a cada uno de ellos es 1/3. Si es la misma en los tres, 1/3. En cada uno de estos escenarios, el valor de Calzados Energy es respectivamente 600, valor de la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos del valor de Calzados Energy, es el valor de la empresa. 600 millones de dólares, 660 millones de dólares y 700 millones de dólares.
¿ya? Comprando dólares americanos en el mercado forward, forward se refiere a futuro, al precio actual de 693 pesos por dólar, la empresa generará con certeza un valor de 675 dólares. Entonces, veamos cómo va esta cosa. Y esto va así. Primero, ¿cuáles son las probabilidades de esta empresa? O sea, ¿qué es lo que podría pasar con esta empresa que está expuesta al riesgo cambiario? Lo que podrá pasar serán 3 cosas. Escenario 1, escenario 2 y escenario 3. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos escenarios es de 1/3. 1/3. Y si se da el escenario 1, se dice que esta empresa costará, o sea, tendrá un valor de 600. Si se da el escenario 2, será de 660, y si se da el escenario 3, será de 700. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor esperado de esta empresa? Calcular el valor esperado de esta empresa. Vamos. ¿Cuánto será el valor esperado de esta empresa? Primero que lo tenga me dice. 652. 653 me dio, parece. O sea, 2,6, 2,7. O sea, 652,7. Espérame un poquito. Aquí. Profe, ¿cuánto le dio a usted? A mí me dio 646. 653,3. Porque es la probabilidad. A mí también me dio 0,33. ¿No? ¿653? Sí. Sí, está bien. 653,3 millones. Ese es el valor esperado de la compañía en situación normal, digamos. O sea, eso es lo que está hoy día. Y fíjate que lo que me dicen, ahora, recuerden que el valor esperado va a ser la multiplicación de la probabilidad por el peso más promedio ponderado de cada uno de los escenarios multiplicado por su probabilidad. De ahí salió el 653,3, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen? Mira, fíjate que tú podrías hacer lo siguiente. Podrías comprar dólares americanos en el mercado forward, hoy día, al precio actual de 693, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que si yo soy exportador, ¿verdad? A mí me interesa que aumente el tipo de cambio o que baje. Que baje. ¿Qué me interesa si soy exportador? No, que aumente. ¿Por No, qué porque que aumente? ¿Yo qué voy a recibir? Van a entrar más pesos chilenos. Porque Eso, voy a si el dólar recibir, baja, nosotros recibimos más moneda. exacto, si yo exporto zapatos, me van a pagar en dólares, ¿cierto? Me tengo que traer los dólares a Chile, los tengo que convertir a pesos. Mientras más alto sea el tipo de cambio, más pesos recibiré por cada dólar. Por lo tanto, me interesa que sea alto. Al importador es exactamente al revés, ¿verdad? Porque el importador está comprando, tendrá que pagar en dólares, por lo tanto al importador le interesa que baje el tipo de dólar para poder comprar cada dólar, en menos pesos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el ejemplo? Fíjate que lo que tú podías hacer es comprar dólares americanos en el mercado forward, es decir, a futuro, asegurando un precio, y ese precio es el precio actual de 693 pesos por dólar, ¿verdad? Y con eso dice que la empresa va a generar con certeza un valor de 675 millones de dólares. ¿Cuál es el riesgo acá? El riesgo, evidentemente, si me dicen que el precio actual es de 693 pesos y me dicen que las probabilidades son que baje a 680, a 690 o a 700, estamos viendo entonces una perspectiva de baja del dólar. Entonces, yo podría asegurar hoy día 693 pesos por dólar
y la empresa generará con certeza, dice, un valor de 675 millones de dólares. ¿Debería realizar esta operación la empresa? Pregunta. Sí, apaña. ¿Sí? ¿Apaña? ¿Por qué apaño? Porque porque el valor esperado, dadas las condiciones que estipula antes, no es tan alentador como se supone que generaría con certeza. Claro, o sea, mi objetivo siempre va a ser la creación de valor, ¿cierto? Entonces, si yo puedo generar esta operación y en esta operación me aseguro un valor más alto del que yo espero hoy, haciendo nada, evidentemente que la compañía debería realizar la operación como tú dices, o sea, debería apañar, como tú dices. No conviene porque mi objetivo es ese, ¿cachai? Vamos a cambiar la definición técnica para la próxima. Exactamente. Ya, entonces, claro, la respuesta es, debería ser la cobertura, dado que la incertidumbre arroja un valor de la empresa menor que el que podría asegurar, ¿verdad? Básicamente esa es la cosa, entonces, cuando usamos instrumentos derivados, chicos. Nosotros tratamos de asegurar un valor. ¿Qué valor vamos a asegurar? Vamos a asegurar el valor que a mí me convenga. Ahora, ¿qué podría suceder? Lo que podría suceder es que nos hayamos equivocado en la proyección y que resulta que finalmente el dólar no baje, sino que suba. Eso también podría pasar. Y podría suceder que en vez de bajar a 6.80, 6.90 o a 700, suba a 705 pesos. Y yo como ya me comprometí a 6.93, no puedo volver atrás porque es una obligación. Y por lo tanto se produce un costo de oportunidad. Eso también podría suceder. Como no sabemos lo que va a pasar, tenemos que asumir el riesgo y en este caso las probabilidades, o sea, nuestras proyecciones nos dicen que me conviene realizar la operación. Pero una vez que efectivamente pase el tiempo, que llegue el momento, nosotros vamos a ver ahí si incurrimos o no en un costo de oportunidad. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que yo me aseguré, porque aquí la cobertura no tiene como objetivo obtener ganancia extraordinaria, sino que la cobertura, como su nombre lo dice, es de cubrirme, ¿verdad? Y yo estabilicé mi flujo de caja, y con eso logré mi objetivo, porque mi objetivo no era ganar más, sino que era asegurar. Esa es la gracia de la cobertura, a diferencia de otros participantes del mercado, que los vamos a conocer después, cuyo objetivo sí son obtener máxima ganancia. En este caso, cuando nosotros estamos haciendo una estrategia de cobertura, el objetivo es cubrirme del riesgo. Y cubrirse del riesgo significa estabilidad, ¿ya? No maximización de la utilidad, para que se entienda aquello, para que nos quede como súper clarito. ¿Ok? Vamos a ver ahora los tipos de riesgos financieros más comunes, que son los que se abordan usualmente con instrumentos derivados. Uno, evidentemente, está relacionado con las tasas de interés, movimiento de las tasas de interés. Dos, el riesgo cambiario, y obviamente existe uno que es el riesgo bursátil del movimiento de las acciones, que es también de los más comunes que se utiliza. Aquí tenemos el riesgo de tipo de interés. Y este riesgo de tipo de interés me dice que básicamente, ¿verdad?, está relacionado con la corriente de costos por intereses financieros, los que deberá hacer frente a la empresa en el futuro. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos viviendo una época en nuestro país en las cuales estamos con tasas muy bajas. La tasa de política monetaria está en su punto mínimo, históricamente. ¿Cuánto está la tasa de política monetaria? 0,5. 0,5%, exactamente, o sea, históricamente bajísimo. Entonces, lo que ha hecho, ¿verdad?, que bajen el resto de las tasas, de la estructura temporal de tasa de interés disminuya. Se supone, no se ha producido el efecto completo, ¿verdad? No ha sido tan rápido el efecto, pero se supone que por lo menos la curva se movió, que haya bajado tanto de lo que se esperaba, no ha bajado tanto, pero se movió la estructura de tasas, sí se movió. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Y lo que pasa ahí es que
todas aquellas compañías que habían realizado inversiones, ¿verdad? Y que habían realizado inversiones han visto disminuido sus ingresos por intereses financieros, del punto de vista de la inversión. ¿Por qué? Porque se han movido las tasas. Entonces aquí es necesario clarificar que cuando nosotros nos endeudamos o prestamos dinero, existe básicamente dos tipos de tasa, la tasa variable y la tasa fija, ¿ya? Una tasa fija, evidentemente, que implica que esa tasa no va a cambiar durante toda la vida del instrumento. Ejemplo, si una empresa emite un bono corporativo, ¿verdad? Al 3%, ese 3% no va a cambiar. Y el que compró el bono también recibirá ese 3% y no va a cambiar. Y la tasa variable, al contrario, como su nombre lo dice, va cambiando. Y va cambiando usualmente en relación a alguna tasa que se le llaman tasas de referencia, ¿verdad? Y que son tasas promedio de mercado. Por ejemplo, tenemos la tasa LIBOR, ¿verdad? Que es del mercado, es la tasa interbancaria de los bancos de Londres. Y en el caso de Chile tenemos la tasa de... ay, se me fue el nombre. La tasa promedio de cámara, el índice promedio de cámara, ¿ya? Que lo vamos a ver cuando veamos el tema de los swap. El índice promedio de cámara. Y entonces es en referencia a alguna tasa. Entonces va cambiando, en la medida que esa tasa va cambiando, la tasa que me van a aplicar a mí también va a ir cambiando. Y el riesgo que implica aquello, evidentemente, es que cuando sube o cuando baja me afecta mi corriente de intereses financieros. Entonces, en el caso de las empresas, empresas que emiten, por ejemplo, que se endeudan, existen dos posibilidades. Una, que yo me haya endeudado o sea, en tasa fija, en cuyo caso, hoy día, las empresas que están endeudadas en tasa fija, lo que está pasando es que están endeudados con una deuda cara, porque hoy día se podrían endeudar nuevamente, pero a una tasa más baja. Lo que hace que se produzca un proceso de sustitución de pasivos, que muchas empresas lo han estado haciendo durante los últimos prácticamente 5 años. Las empresas han estado haciendo sustitución de pasivos, que es endeudarse con nueva deuda a una tasa más baja para pagar la deuda antigua que estaba a una tasa más alta. Eso es si estamos con tasa fija. Y si estamos con tasa variable, lo que podría pasar hoy día es que las empresas van a estar muy contentas, porque si han bajado las tasas de referencia, eso significa que mi costo también ha bajado. Ahora, el problema es cuando sube. Cuando sube, también sube las corrientes de costos de interés, ¿verdad? Entonces eso, evidentemente, va a ser una fuente importante de riesgo para las empresas. Y el segundo tipo de riesgo es el riesgo de tipo de cambio, que básicamente lo vamos a dividir en 3 categorías. Uno, el riesgo de transacción, que como dice ahí está asociado con cada operación denominada en moneda extranjera, ¿verdad? De la variación del tipo de cambio. 2, el riesgo de conversión, que es la conversión del balance y estado de resultado en moneda extranjera a la moneda de la sociedad. Ahí estamos hablando ya de, entonces, cuando nosotros vamos a registrar. Y finalmente el riesgo económico, que está asociado a la pérdida de ventajas competitivas por los tipos de cambio. Si yo tenía una ventaja competitiva y la estaba evidentemente explotando, eso podría cambiar dependiendo de los movimientos, en este caso del tipo de cambio. Entonces podríamos tener esos 3. Cualquiera de esos 3 que se modifique, aquí está el riesgo de tipo de cambio y por lo tanto no va a afectar a la empresa. Y les dejo esta declaración. El riesgo no se reduce, el riesgo se transfiere, ¿verdad? Es como la materia, se transfiere, se cambia de estado, ¿verdad? En el caso del riesgo, siempre que nosotros como empresa nos sacudimos un riesgo, hay otro que lo está asumiendo. Cuando yo tomo un seguro, lo que pasa es que no es que se eliminó el riesgo, ¿verdad? Sino que lo transferí y otro está asumiendo el riesgo.
cuando nosotros tomamos instrumentos derivados, hay otro que está asumiendo el riesgo. Entonces, esto es tremendamente importante, ¿verdad? Esto es finalmente transferencia del riesgo. Es como una papita, una papa caliente, ¿verdad? Nadie la quiere tener. Entonces lo que pasa es que yo se la transfiero a uno, y después ese otro quiere transferírsela a otro, y así se estructura entonces este tema de la transferencia del riesgo, y en la economía se va estructurando una red de transferencias de riesgo. Entonces cuando uno se cae, se empiezan a caer los otros, y se produce esto del riesgo sistémico y posibles crisis en las economías. ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, y ahí les puse algo de los seguros, ahí después ustedes los leen, no es necesario que veamos todo. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver inmediatamente una pequeñita retroalimentación que va a ser, deberían estar viendo en este momento, y necesito que me contesten estas preguntitas para ver si hay cosas que se entendieron o no se entendieron. Deberían estarlas viendo. Vamos entonces, chicos, contestando las preguntitas que están ustedes viendo. Y de ahí las vamos a revisar, obviamente. Ya, ahí están los resultados, entonces vamos a ir chequeando cada uno de las preguntas. A ver, la primera pregunta era si una empresa implementa un sistema de gestión del riesgo, ¿podría eliminar totalmente su riesgo? Y la 100% dijo que era falso. Evidentemente, eso lo dijimos al inicio, no vamos a eliminar el 100% del riesgo. La compañía podría decidir podría decidir no abarcar algún tipo de riesgo y dejarlo como grado de exposición, o dos, podría haber alguno que no fuera factible. Entonces, evidentemente no hay posibilidad, así que efectivamente ahí estuvimos todos súper fantásticos, 100% correcto. Segunda pregunta, de todos los riesgos que enfrenta una empresa, aquellos que son factibles de ser gestionados a través de instrumentos derivados son. Y ahí estuvo mezclado. A ver, un 88% me dijo que fueron los riesgos financieros, ¿verdad? Un 53% incluyó los riesgos operacionales, un 35% incluyó los riesgos asegurables, y un 12% incluyó los riesgos estratégicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Efectivamente, la mayoría, ¿verdad? Los principales riesgos que son asegurables vía derivados financieros son instrumentos derivados son los riesgos financieros. No obstante, efectivamente, también podría ser posible que riesgos operacionales fueran también administrados vía la utilización de instrumentos derivados. Por ejemplo, en una empresa, nosotros podríamos tener que dentro del riesgo operacional de la compañía esté, por ejemplo, el tipo de cambio. Y de ese punto de vista, entonces, también podríamos decir que es un factor operacional, ¿verdad? En el caso de los riesgos asegurables, recordemos que en este caso no estaría correcto, porque dijimos que los riesgos asegurables eran usualmente aquellos que las compañías aseguran vía compañías de seguro. Entonces hablamos de los riesgos de robo, de incendio, ¿verdad? Hablamos de accidentes, etcétera. Entonces, en general, los instrumentos derivados no están diseñados para abordar ese tipo de riesgo, lo mismo que los riesgos estratégicos. Y pregunta número 3, de los siguientes efectos deseados en una empresa, ¿cuál de ellos no es producto de la administración del riesgo? Y entonces decíamos, ¿cuál de ellos no es producto de la administración del riesgo? Y ahí teníamos, evidentemente, el 47% me dijo que disminución del periodo promedio de pago de la empresa y el aumento del valor de la empresa. Ahí, la verdad es que la única alternativa que no
afecta, no es un efecto de la administración del riesgo, es la disminución del periodo promedio de pago de la empresa. El resto son todos efectos, inclusive el aumento del valor de la empresa es el principal, ¿verdad? Efecto de una estrategia de administración del riesgo. Así que ahí anduvimos más o menos nomás. En este caso solamente era la disminución del periodo promedio de pago de la empresa, que la verdad es que no está relacionado con la administración del riesgo. Obedece a la administración de corto plazo, obedece a la capacidad de negociación que tenga la empresa con sus proveedores. Por lo tanto, no va a estar afectado, ¿ya? Esa era la única alternativa. Las otras todas son efectivamente efectos de la administración del riesgo, aparecen en las slides que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿a qué se refirió con o sea, perdón, ¿cómo se refirió al riesgo estratégico? ¿Qué dijo al respecto? Si era posible reducirlo o no. Que usualmente no se enfrenta a través de instrumentos derivados. Ya. No se enfrenta a través de instrumentos derivados financieros, sino que se enfrenta a través de decisiones estratégicas, de operacionales, ¿verdad? O de estrategias de comercialización, o de estrategias de administración de recursos humanos, etc. Pero en general no se utiliza instrumentos derivados para eso. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a quedar hasta acá por hoy. Como primera clase hemos visto varias cositas, ¿verdad? Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. No les voy a dejar ninguna tarea por esta semana porque partimos, pero sí les voy a pedir que repasen esto que acabamos de ver, ¿ya? Y a partir de la próxima semana, entonces ya partimos inmediatamente con nuestra introducción a los instrumentos derivados y empezar a revisar cada uno de los instrumentos que vamos a ver este semestre. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe. Ya pues chiquillos, un gusto, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana, o sea, en realidad está terminando la semana. Y Gracias, profe. nos vemos la próxima semana entonces. Bye bye. Buen día. Chao, Chao, profe. profe. Buen fin de Voy a semana. subir Chao. la clase subida, grabada se las voy a subir ahí al YouTube, ¿ya? Ahí les dejé el link en la paginita, ¿ok? Chao. Ya, profe, gracias. Chao. Chao.